metemos de lleno en una de las tecnologías que de verdad están moviendo los hilos de la inteligencia artificial moderna, las bases de datos vectoriales. Podríamos decir que son como el cerebro que permite a la IA ir más allá de los unos y ceros para entender el mundo de una forma que, a veces, asusta de lo humana que es. A ver, la gran pregunta que vamos a intentar responder es esta. ¿Cómo consigue una máquina pasar de buscar simples palabras clave a pillar el contexto, la intención, el significado real? Bueno, pues la respuesta está en traducir nuestro mundo, con todos sus matices, a un lenguaje que la IA pueda procesar. Venga, vamos a ver el plan de hoy. Primero, vamos a entender por qué las herramientas de siempre se nos han quedado cortas. Después, descubriremos el truco de magia que usa la IA para convertirlo todo en números. Veremos el motor, cómo funcionan estas bases de datos por dentro, sus aplicaciones prácticas y, para terminar, qué hay que tener en cuenta antes de lanzarse a usarlas. Pues arrancamos con el primer punto, el problema de los datos. Porque para entender por qué necesitamos algo nuevo, primero hay que ver dónde fallaba lo que ya teníamos. Vale, fijaos, la diferencia clave es esta. Las bases de datos de toda la vida son como una hoja de cálculo gigante, súper ordenada en filas y columnas, perfectas para datos estructurados. Pero las vectoriales, esas están hechas para el caos, para los datos no estructurados, y lo que hacen es representarlos como puntos en un espacio matemático de muchísimas dimensiones. Y ojo, que la dimensión de este problema es brutal. Hablamos de que los datos no estructurados, fotos, vídeos, posts en redes sociales, audios, crecen a un ritmo de entre el 30 y el 60% cada año. Los sistemas de siempre simplemente no pueden con esta avalancha. Y esto se traduce en una diferencia práctica que lo cambia todo. Una búsqueda tradicional es literal. Buscas smartphone y te devuelve textos que contienen smartphone. Punto. Pero la búsqueda vectorial o semántica entiende el significado. Buscas smartphone y te encuentra también teléfono o dispositivos móviles, porque sabe que conceptualmente son familia. Vale, ya entendemos el por qué. Ahora vamos al cómo. Entramos en la segunda parte para ver de dónde sale esta magia. Vamos a ver cómo se traduce el mundo a números. Y para eso hay que entender dos palabras clave: vectores e incrustaciones. Entonces, ¿qué es exactamente un vector? Pues para que nos entendamos, es simplemente una lista de números, una ristra de cifras. Cada número representa una característica de algo. En el ejemplo del tiempo, un vector podría tener la temperatura mínima, la media y la máxima. Es la forma que tiene la IA de ver y medir las cosas. Y aquí es donde, de verdad, ocurre la magia. La incrustación vectorial, o embedding, es el proceso que coge algo complejo como una palabra y lo convierte en uno de esos vectores numéricos. ¿Y cómo lo hace con una imagen? Pues analizando sus patrones, sus colores, sus formas y creando su huella dactilar numérica. Es, en esencia, el traductor universal que permite a la IA entender nuestro mundo. Mirad, lo increíble de todo esto se ve perfectamente aquí. Fijaos en los vectores de gato y perro. Los números no son iguales, claro, pero son relativamente parecidos. Esto quiere decir que en el mapa mental de la IA, estos dos conceptos están muy cerca el uno del otro, igual que en el mundo real. Y esa cercanía numérica, esa es la base de la comprensión semántica. Bien, ya sabemos qué son los vectores. Ahora toca abrir el capó y ver cómo una base de datos los maneja por dentro. Vamos con la tercera sección. Básicamente, todo el tinglado funciona en 3 pasos muy lógicos. Primero, almacenamiento. La base de datos guarda esos vectores y la información asociada. Segundo, indexación, o sea, los organiza de forma superinteligente para encontrarlos en un suspiro. Y tercero, búsqueda. Cuando le llega una consulta, busca los vectores más cercanos, los más parecidos. Claro, para que esa indexación sea ultra rápida, se usan algoritmos con nombres que asustan un poco, como HSNW o LSH. No hace falta entenderlos a fondo, pero imaginemos que en vez de buscar un libro al azar en una biblioteca con millones de ejemplares, tuviésemos un mapa que nos lleva directos a la estantería y al libro exacto. Pues eso es lo que hacen estos algoritmos. Son motores de búsqueda de altísima velocidad para encontrar agujas en pajares de miles de millones de vectores. ¡Perfecto! Ya hemos visto la teoría, que está muy bien. Pero, ¿para qué sirve todo esto en el mundo real? Vamos a la práctica en la cuarta sección, la IA en acción. Pues el impacto es tremendo, lo estamos viendo por todas partes, desde chatbots que por fin entienden lo que les preguntas, hasta los motores de recomendación que clavan la siguiente serie que te va a gustar. También para buscar imágenes por lo que contienen, no por su nombre de archivo, o para detectar cosas raras en datos financieros. Pero una de las aplicaciones más revolucionarias es la primera de la lista, RAG. Eso es, RAG. Quedaos con estas siglas. Es una técnica que básicamente conecta a los grandes modelos de lenguaje con una fuente de verdad externa, como una base de datos vectorial.
Y esto, como dice la cita, ancla al modelo en la realidad, en datos fiables y actualizados. Es la mejor arma que tenemos ahora mismo para reducir las famosas alucinaciones de la IA y hacerla mucho más fiable. Venga, que ya llegamos al final. Y como con cualquier tecnología potente, hay que poner en la balanza las ventajas, que son muchas, y las cosas a tener en cuenta. Las ventajas, la verdad, saltan a la vista. Por encima de todo, la velocidad y el rendimiento que ofrecen en búsquedas masivas. Además, son súper escalables, aguantan un crecimiento de datos brutal y son muy flexibles para trabajar con casi cualquier cosa que les eches, desde texto hasta vídeo. Y lo bueno es que no hay una única receta para esto. Hay todo un abanico de soluciones, desde sistemas súper especializados, a opciones de código abierto con una comunidad enorme detrás, plataformas que lo integran todo en uno o incluso extensiones que le dan superpoderes vectoriales a las bases de datos de toda la vida que una empresa ya tiene. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, que creo que es la más importante de todas. Las bases de datos vectoriales no son solo un sitio donde guardar cosas, son la pieza fundamental que ha permitido a la IA empezar a entender el significado. Y si las máquinas ya han dado ese salto, la pregunta del millón es, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el siguiente gran avance?